Olá, boa tarde a tothom, benvingudas e benvinguts, bem-vindas e bem-vindos a esta primeira sessão do ciclo de conferências sobre os futuros da alimentação sustentável que estamos organizando desde Fundesplai. Muitas graças a todos e todas por estar aqui, também graças a Mariana e Sofia que nos acompanham em esta jornada. Deciros que em Fundesplai levamos tempo trabalhando para conscienciar a las pessoas sobre como podemos fazer frente a los retos sociales, ambientales y climáticos relacionados con nuestra alimentación. Y desde hace un año, en nuestra sede en el Prat de Llobregat, en Barcelona, tenemos la exposición Menja que tu impacta, bueno, que luego veremos un pequeño vídeo. E também levamos a cabo, pues, múltiplas atividades educativas em escolas, em centros de educação não formal, sobre alimentação saudável e sustentável. E também organizamos conferências, webinars, como o que estamos fazendo hoje, ao redor desta temática tão importante. E, de hecho, este encontro se enmarca dentro do projeto Eat Life, que forma parte do programa LIFE da União Europeia, e que busca alcançar os objetivos do Pacto Verde Europeu, ou seja, mais especialmente os objetivos da estratégia da granja à la mesa, From Farm to Fork, em inglês. E estes objetivos seriam, sobretudo, lo de reducir a huella de carbono de los alimentos, asegurar a disponibilidade de alimentos para todas as pessoas e, em definitiva, o objetivo de garantizar um sistema alimentário mais justo, mais saudável e sustentável. E antes de dar o passo às ponentes, a Mariana e a Sofia, que estão conosco aqui hoje, proyectaremos um pequeno vídeo que eu os havia mencionado da exposição Menja que tu impacta. Muy bien, gracias, Marc. Pues bien, coincidiendo con el Día Mundial de los Futuros que la UNESCO celebró por primera vez este mes de diciembre, concretamente el pasado 2 de diciembre, pues desde Fundesplai nos pareció oportuno poder organizar un ciclo de conferencias donde pudiéramos debatir sobre cuáles serían los futuros de la alimentación sostenible, centrándonos en uno de los puntos más importantes que destaca la UNESCO, que es justamente el papel de la creatividad, ¿no? A hora de fortalecer nuestra cultura prospectiva, es decir, aquella cultura que nos ayuda a pensar estratégicamente sobre qué futuros posibles queremos para nuestro sistema alimentario. Entonces, por esta razón, en este webinar nos centraremos en la importancia del ecodiseño como un concepto clave para los sistemas alimentarios basados en la economía circular, ¿no? Al incluir el medio ambiente como un criterio más en la fase de diseño de productos, esto pasa por minimizar la utilización de recursos naturales y reducir así su impacto ambiental. ¿Vale? Entonces, para ello, contamos hoy con dos super expertas en el tema, Sofía Garín, que es Project Manager de la consultora de innovación sostenible INEDIT, y que hoy nos explicará el contexto actual del ecodiseño, ¿no? Sobre todo a nivel de normativa tanto europeas como nacionales, que esto es importantísimo,
y también algunas tendencias de estrategias de economía circular basadas en el packaging sostenible. Y después nos hablará Mariana Edler, que también nos acompaña hoy, que es directora del Food Design Lab de la Escuela de Diseño e Ingeniería Elisava y también es cofundadora de FORD, de Food Design Organization, y Mariana nos hablará desde la perspectiva del food design, muy interesante también, el food design como un nuevo campo de acción y su papel frente a los retos medioambientales. Y Mariana también nos presentará algunos ejemplos de productos muy innovadores hechos con biomateriales. Así que solo un pequeño detalle, acordaros que podéis dejar comentarios, ¿vale? En el chat. Y así a lo largo de la presentación no tenéis que esperar hasta el final y así vamos recompilando todo y después podemos abrir en la parte final, cuando las dos acaben de presentar, podemos abrir a las preguntas y comentarios. Así que Sofía, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias Bárbara y a la Fundación también por la invitación. Bueno, pues yo voy a pasar a explicaros, como bien nos contaba Bárbara, esta parte más vinculada al diseño, al ecodiseño más específico, es decir, cómo incluimos también la economía circular como una estrategia fundamental para hacer precisamente esa parte de elecciones más responsables cuando hacemos toda la fase de diseño vinculado, en este caso, a los envases alimentarios. Por tanto, hoy hablaremos específicamente de esto. Como bien nos decíamos, podéis dejar las preguntas ahí, pero también os dejo mi mail en caso de que después queráis hacer un contacto más directo. Bueno, yo soy Project Manager en Inedit. Como bien decíamos, Inedit nació como parte de economía circular teniendo dos vertientes fundamentales. Por un lado, los ambientólogos, que hacen más la parte de cuantificación ambiental, y por otro lado la rama de diseño. Por lo tanto, nos centramos en esta visión sistémica multidisciplinar en la que tratamos de cruzar los datos, porque como antes bien se ha mencionado previamente, es necesario tener también esta visión de la cadena de valor, de ciclo de vida, y tener incluso estos datos cuantitativos que nos permiten hacer referencia a emisiones de CO2 u otro tipo de indicadores, como pueda ser huella hídrica, etcétera, y que afectan a las decisiones que tomamos como diseñadoras. Bien, voy a pasar a daros primero un contexto, ¿no? ¿Por qué es esto tan relevante? ¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo? Bueno, para empezar, sabemos que el mundo es únicamente un 8,4% circular. ¿Qué significa esto? Esto significa que de la cantidad de recursos que extraemos, únicamente el 8,4% vuelve a ser reintroducido dentro de las cadenas de valor. Todo lo demás es desechado. Esto produce un sobreexplotamiento tremendo en el planeta que no podemos asumir y que es absolutamente insostenible, tanto a nivel medioambiental como a nivel económico y, por supuesto, también a nivel social. Por lo tanto, ya incluimos en esta visión de economía circular los tres pilares de la sostenibilidad: el medioambiental, el económico y, como decía, también el social. Además de todo esto, estamos teniendo un push tremendo que viene dado por las leyes que afectan al sector general del food service y, más específico, también aquel de los envases. Por un lado, tenemos un marco genérico europeo que viene dado por el Pacto Verde Europeo y el Plan de Economía Circular. Aquí se establecen objetivos de cara al 2030, pero es responsabilidad de cada país de la Unión Europea el traducirlo y trasladarlo a cada una de sus estrategias territoriales, porque como sabemos, cada país tiene unas infraestructuras, tiene unos recursos y por tanto tenemos que hacer esos ajustes. ¿Cómo se ha transposicionado esto a nivel nacional? Ahora, actualmente, el pasado mes de abril, se aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que hace gran referencia a la parte de desperdicio alimentario también, pero a la parte de todo aquel residuo que se genera, incluido la parte de envases y embalajes. Además, esto se va a complementar con la parte del Real Decreto de Envases, que está todavía en borrador, pero que se espera que sea aprobado próximamente. Esto, además, también pasa con algunas otras directivas a nivel europeo, como puede ser la propuesta sobre el Reglamento de Diseño Ecológico o la regulación europea que nació recientemente, hace muy poquitos días, y en la que habla de las definiciones específicas sobre algunas estrategias concretas para envases alimentarios, como puede ser el hecho de la reutilización
el refill o incluso la parte de biodegradable, compostable, etcétera. ¿Qué busca este marco europeo? Lo que busca es unanimizar toda esta terminología que a veces resulta de carácter confuso y que tanto para el ciudadano como para realmente todos los agentes de la cadena de valor. Por lo tanto, esperemos que con esta normativa se aclaren. Pero como digo, hasta esta sí que es un borrador y está en proceso de realmente ser aprobada. Además de todo esto, tenemos esta otra palanca de cambio que estaríamos hablando de esta percepción de los consumidores. Cada vez vemos mayor exigencia por parte de los consumidores de cara a la elección ya sea cuando realizan la compra o ya sea cuando van a uno de los servicios de restauración. Aquí a veces vemos que hay ciertos perfiles que tienen una mayor sensibilización de cara a la sostenibilidad, pero también veremos un poquito más adelante que hay materiales que pueden ser confusos y que esto está siendo una tendencia, ¿no? El cambiar, por ejemplo, de plástico a cartón. Y después veremos, ya os digo, cómo esto puede afectar también a otro tipo de indicadores. ¿Qué otra palanca de cambio tenemos actualmente? El aumento de precio. Los precios han subido notoriamente. Aquí os he dejado algunos puntos, como puede ser el vidrio, el plástico o el cartón, que son aquellos de los materiales más utilizados en el sector agroalimentario y que estamos viendo en torno a un 40 y un 60% de aumento en la materia prima, tanto en origen del material virgen como origen reciclado. Esto supone que además de esto, les tenemos que añadir los aumentos de precio en el punto verde por parte de Ecoembes y Ecovidrio y además el nuevo impuesto al plástico que viene dada por esta ley ya aprobada que os mencionaba anteriormente. ¿Esto qué significa? Significa aumentos de costes por todas partes. Por lo tanto, ¿cómo podemos reducir esto? Pues lo reduciremos si reducimos y somos inteligentes a la hora de diseñar estos envases, ¿no? Si reducimos la cantidad de material, si incluimos material de origen reciclado, estaremos pagando menos impuesto, menos punto verde o incluso si hablamos de reutilización. Y veremos algunos ejemplos. Os quería dejar aquí también un status quo que hicimos en base a un estudio es una guía para el diseño sostenible de envases para el sector alimentario que podéis buscar en internet, que se llama Circular Pack y que publicamos hace un año aproximadamente y que creo que os puede dar una visión global bastante buena. Aquí os dejo un par de slides para que os hagáis una idea. Bien, entro dentro de la parte más de conceptos donde veremos también estrategias que están alineadas con estas normativas, pero también con las tendencias, ¿no?, que estamos viendo. Lo primero de todo, quiero que tengamos clara que como diseñadoras, como diseñadores, tenemos una gran responsabilidad. Y el motivo de esto es porque el 80% del impacto de un producto se determina en la fase de diseño. Esto nos lleva a tener que tener mucha información de cara a tomar decisiones responsables que al final no causen un daño en el medio ambiente de cara a futuro. Y esta es precisamente la definición de ecodiseño, es decir, diseñar para obtener un envase sostenible que no comprometa al futuro, pero que esté también alineado, es decir, que sea viable, que sea factible y que esté alineado con esos principios de economía circular que ahora veremos. Ante todo esto, una de las principales preguntas que siempre nos surge es si hay buenos o malos materiales. Y la respuesta, siento deciros, es que no hay verdades absolutas. No podemos decir que un material es mejor que el otro, porque de lo que siempre va a depender es de la aplicación. En este caso, vemos, por ejemplo, un material como puede ser el PLA, que en un principio sabemos que se diseñó, para las que no lo conocéis, el PLA intenta sustituir a un plástico de origen fósil, pero está hecho con residuos de caña de azúcar o residuos que vienen de cultivo. Lo que ocurre es que no tenemos unas infraestructuras actuales para que este material se recicle. Y tampoco, como os podéis imaginar, el envase de la izquierda no se va a compostar a la vez que una pelarza de manzana, por ejemplo, ¿verdad? Pues esto es lo que nos encontramos, que estemos intentando innovar en la generación de materiales, pero que sin embargo estemos generando residuos que son peores que los materiales que tenemos en el mercado. Por eso es muy importante que pensemos también en cuál es la aplicación del material que vamos a utilizar y qué va a ocurrir. Por eso, cuando hablamos de cómo afrontar el reto,
pensamos en la economía circular, pero sobre todo pensamos en esta cadena de valor. Es decir, tendremos en cuenta desde la producción hasta el final del ciclo de vida y todos los pasos intermedios. ¿Qué ocurre en el transporte? ¿Qué ocurre en la fase de uso? ¿Qué ocurre en las fases previas de fabricación? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta de cara a un análisis de ciclo de vida, de cara a analizar nuestra cadena de proveedores, pero también de cara a entender cuál es ese impacto que se produce en cada una de las fases. De esta manera, nosotros, al menos desde Inedis, lo que planteamos es el entender cuáles pueden ser los puntos más críticos, identificarlos a través de este análisis cuantitativo y de aquí proponer soluciones a través del diseño. Otro punto que es fundamental es la colaboración multiagente. Sabemos que es fundamental colaborar con centros de investigación que, por ejemplo, estén desarrollando nuevos materiales, pero también, por ejemplo, ahora que se habla tanto de la reutilización, con centros de lavado que sean capaces de higienizar los envases, con centros logísticos que sean capaces de realizar la logística inversa. La colaboración es fundamental para dar paso a estos cambios, ¿no? Y una cosa que es fundamental y de la que a veces nos olvidamos por culpa del marketing es que no únicamente tenemos que pensar en el envase primario. A veces se hacen cambios en un envase primario que conlleva a una mala praxis en envases secundarios y terciarios. ¿Qué significa esto? Que si queremos proteger, porque al final no nos olvidemos que la función principal del envase es proteger al alimento, y a veces por un tema de marketing se puede cambiar el formato, se puede disminuir también el gramaje, lo cual esto sería beneficioso, pero sobre todo hablo de temas de diseño a nivel formal. Esto a veces hace que acabemos transportando más aire y por lo tanto traslademos esos problemas a nivel de impacto ambiental a otro embalaje, que sería el envase secundario o el envase terciario, o a otras partes de la cadena de valor, como sería el transporte. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y, por tanto, es importante identificar los aspectos clave en todas estas fases. Aquí os comentaba el tema del ciclo de vida y una de las iniciativas que se habla desde la economía circular es que no intentamos hacer únicamente que el residuo sea un recurso para alguien más. Esto es un concepto muy básico. Realmente de lo que se trata y de lo que intentamos hacer desde el ecodiseño alineadas con las estrategias de economía circular es el hecho de mantener los recursos vivos durante el mayor tiempo posible y optimizar la cantidad de recursos que utilizamos. Esto significa que apostaremos por ciclos de reutilización y apostaremos por diseños que conlleven la reducción de uso de materia prima. En estos puntos críticos es donde se puede detectar esas oportunidades de mejora y entonces empezar a desarrollar ideas que estén alineados con los 7 principios de la economía circular. Después veremos algunos ejemplos clave, pero aquí os los dejo también para que los tengamos en cuenta, ¿no? Por un lado tenemos priorizar recursos renovables, es decir, en este caso sí que vamos a intentar evitar el utilizar recursos fósiles, por ejemplo, porque sabemos que son finitos, e intentar utilizar recursos de origen renovable. Conservar recursos existentes, utilizar residuos como recursos, repensar el modelo de negocio, diseñar pensando en el futuro, como os decía antes, y esto a veces nos permite también incorporar tecnología digital. La colaboración como punto clave y siempre intentamos decir 7+1, porque el gran otro principio es el de medir y comunicar, que tiene que venir después, ¿no? Una vez hayamos hecho lo otro y no al revés, para evitar malas praxis de greenwashing. Cuando hablamos de las ecoestrategias, hablamos de desarrollar esos nuevos diseños, de optimizar, seleccionar aquellos materiales que tengan un menor impacto ambiental en la fase de extracción, por ejemplo, o aquellos que sean más ligeros para evitar impacto ambiental en las fases de transporte, aquellos que sean reciclables y por ello la importancia de entender qué pasa al final del ciclo de vida, pero también extender la vida del producto lo máximo posible. Y ya aquí centrados, o sea, todo esto es aplicable, ¿no?, a cualquier tipología de producto, pero en este caso lo queremos aplicar a envase alimentario. Entonces, cuando hablamos aquí, el primer paso es evitar el sobreenvasado.
El segundo sería priorizar el uso de materiales de origen reciclado. Simplificar y unificar el uso de materiales, es decir, hablar de envases monomateriales. Simplificar el diseño, evitar plásticos de un solo uso, garantizar el origen del material, promover la reutilización y garantizar la reciclabilidad. Estos no están puestos en orden de prioridad, sino están puestos realmente en orden de facilidad de poderlos aplicar. La reutilización, según la jerarquía de residuos, tiene que ser la primera si es que hablamos de priorizar, ¿no? Por eso aquí hablamos de primero reducir, repensar, implicar y maximizar esa recuperación de recursos. Por lo tanto, una estrategia de reutilización estaría en la primera, que sería la de reducir, mientras que una estrategia de recogida selectiva de envases para su correcta clasificación y su correcto reciclaje, entonces estaríamos hablando de maximizar la recuperación de recursos. Bien, ¿cómo materializamos esto? Bueno, pues por un lado está a nivel de producto, a nivel de organización y a nivel de estrategia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un ecodiseño de un envase al uso, cambiar, por ejemplo, un material, disminuir un gramaje, hablaríamos de producto. Pero cuando ya estamos hablando de cuantificación ambiental, cuando estamos hablando incluso de estrategias, modelos de negocio de reutilización, es cuando vamos intentando entrar en sistemas más ambiciosos dentro de las compañías. Y hablamos también de organización y hablamos incluso de la estrategia genérica, ¿no? Bien, como voy un poquito justa de tiempo, quiero pasar esto de manera rápida, pero simplemente os quería hablar de la metodología que utilizamos para esta parte de ecodiseño. Consideramos que es muy importante tener esta parte inicial que sería un design brief. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener claras las especificaciones de nuestro producto. Sin eso no seremos capaces de diseñar. Y después ya entramos en las fases de diseño, que estaríamos hablando de conocer, identificar, idear y finalmente resolver o implementar. Lo primero que tenemos que hacer es definir la pregunta correcta y después ya iremos concretando. Por tanto, cuando hablamos de conocer, aquí es una fase en la que nosotros nos alineamos mucho con el equipo de cuantificación ambiental porque nos permite, como os decía antes, tener de manera cuantificada ciertos aspectos e incluso definir indicadores que nos acompañarán a lo largo de todos los proyectos, ¿no? Una vez extraemos las conclusiones y entendemos qué puntos son más críticos, empezamos a investigar y a idear cuáles son las soluciones para finalmente llevarlas a cabo junto a las empresas que parten de este punto, ¿no? Y ahora os quiero enseñar algunos casos de éxito donde se están empezando a implementar algunas estrategias. Antes os mencionaba el tema de la legislación. Todas las legislaciones que estamos viendo que puntean en especial las estrategias de reutilización. Quieren hacer un especial esfuerzo en incentivar esta tipología de estrategias y es así tanto que incluso se han puesto objetivos, sobre todo para envases de bebidas, de cara a reutilizar tanto en Horeca como, ojo, en retail también. Es decir, de aquí a unos año y medio o así, tendremos que ver en los establecimientos la opción de comprar bebidas en envases reutilizables. Además, esto también está apareciendo para el tema de comida, ¿vale? Ya vemos como, por ejemplo, en Alemania todos los establecimientos por obligatoriedad que tengan servicio de takeaway tienen que tener al menos una opción de envase reutilizable. Además, en España, gracias a esta ley que os comentaba que ha sido aprobada, a partir del 1 de enero, si vamos como consumidores a un establecimiento o si es que tenéis establecimientos, en el ticket tendrá que aparecer, como digo, a partir del 1 de enero, especificado el coste del envase. Es decir, si tú compras una ensalada para llevar, te pondrá precio de la ensalada y precio del envase. O si tomas una cerveza para llevar, precio de la cerveza y precio del envase. Esto es algo que se está intentando hacer para incentivar, ¿no? este uso de envases reutilizables. Todos hemos experimentado lo que ocurrió con las bolsas en los supermercados, ¿verdad? Porque nos lo cobraban. Pues la idea es que vaya pasando poco a poco esto.
Por lo tanto, se espera que uno de los big claims es el decir que para 2030 todos los envases han de ser reutilizables o 100% reciclables. Por lo tanto, se intenta implementar la reutilización en la medida de lo posible. Os presento este proyecto que ha sido lanzado esta semana con Arias, que es una de las mayores cadenas a nivel nacional, y Boomerang, que es una startup de aquí de Barcelona. Y lo que se ha hecho ha sido establecer en el Como de Sants, por ejemplo, si pasáis por la estación de Sants, podéis acercar a veros que ya podéis comprar vuestra ensalada en un envase reutilizable y que se puede devolver a través de la app de Boomerang. No únicamente se puede devolver en Sants, sino que viajas a Madrid en AVE por lo que sea y se podrá devolver también allí. En esta parte lo que intentaremos hacer también será hacer una validación a nivel de consumidor, porque obviamente las grandes barreras que tenemos aquí es incentivar el retorno, pero también esta parte de cuantificación ambiental, es decir, medir cuáles son los beneficios a nivel ambiental, ¿no? Sabemos que el sistema de retorno, bueno, ya es conocido, ¿no? en otros países europeos, y la idea también es que uno de los puntos, de hecho, de los que habla la ley es que se establecen unos objetivos de recogida selectiva de envases y en caso de que no se cumplan, se invitará a establecer un sistema de SDR, es decir, un sistema de devolución y retorno de envases también en nuestro país, igual que existe en otros países de la Unión Europea. Otro tema que también es muy importante, antes os hablaba del envase secundario. A veces el envase secundario se puede convertir incluso en el envase primario. Otro de los puntos que establece este Real Decreto que todavía no ha sido aprobado es que la fruta y verdura de menos de 1,5 kilogramos tendrá que venir a granel. ¿Qué implica esto? Esto implica hacer un cambio en muchos de los retailers que conocemos y en muchos de los hábitos que también tiene la gente, ¿no? Esto puede obtener grandes beneficios a nivel ambiental, no únicamente por el envase, sino por food waste, porque muchas veces, si pensamos que un paquete contiene 4 manzanas y una manzana está mal, lo que hace el supermercado es retirar las 4 manzanas, mientras que si tenemos un sistema granel, lo que ocurrirá es que únicamente quitarán esta manzana que está mal, ¿no? Para ejemplificar. Os pongo aquí un ejemplo de Suecia, que lo que utilizan es unas cajas reutilizables que van a lo largo de toda la cadena de valor, desde los productores hasta el punto de venta. Y a través de sistemas de trazabilidad saben dónde se ubica, ¿no? esta caja. Antes os mencionaba el tema de Horeca. Se establecen en estas normativas altos porcentajes de reutilización, con el objetivo de disminuir los riesgos ambientales a nivel también de transporte, logística inversa. Además, estamos viendo también algunos tipos de iniciativas como estas, ¿no? Surtidores de agua para que estén dentro de los propios establecimientos. Además de que, como ya sabéis, con esta ley también es obligatorio ofrecer agua de grifo en todos los establecimientos desde hace ya unos meses. Otro de los puntos, ya dejando la reutilización a un lado y pensando en la reciclabilidad, es el pensar en cómo diseñamos para el reciclaje. Os pongo este ejemplo que igual habéis visto ya en algunos establecimientos, pero la idea de este diseño es que tiene una película de cartón y una película plástica interior con el objetivo de evitar contaminación cruzada. Lo que ocurre es que esta película se puede separar, la puedes pelar y separarla. Y ¿qué pasa? Que esto, si el consumidor no lo separa, realmente aquí entramos en riesgo de que realmente, bueno, no se llegue a reciclar, ¿no? Esto en las plantas, porque si tú lo que tienes es un envase pegado al otro, cuando esto llegue a la planta de separación de cartón, pues bueno, no se reciclará. Vale, a ver, no sé si ahora puedo pasar. Sí, vale. Y luego lo que os comentaba antes, ¿no? Esta tendencia de pasar también de materiales plásticos a materiales de cartón, con el objetivo de, este es un proyecto que estamos haciendo junto a Saika, pero ya hay otros que están en el mercado, ¿no? Pero el objetivo es eliminar, por ejemplo, el poliestireno el poliestireno expandido que se utiliza para mucho transporte en frío e intentar ver cómo esto puede pasar al cartón. Y pensaremos, claro, pero el Porex es mucho más ligero que el cartón. Cierto,
lo que pasa con el Porex es que si no hay una correcta gestión final, pues realmente aquí tenemos estos problemas de gestión, ¿no? De reciclaje. Y además, como os decía antes, el Porex al final viene de origen fósil, mientras que este vendría de origen reciclado y renovable, ambas. Me quedo sin tiempo, os dejo esto aquí simplemente para ir cerrando. Hablamos de simplificar, de cuantificar, etcétera, pero bueno, esto lo veréis. Simplemente es que he calculado mal el tiempo, como podéis ver, pero al final esta importancia de parecer versus ser y cómo podemos realmente medir. Y entonces, si pensamos, tenemos que ser muy conscientes de que una huella de carbono nos puede dar mucha información para una correcta, o sea, para una correcta toma de decisiones, ¿no? Por tanto, yo os digo, primero, reducir el consumo de recursos, después repensar y, sobre todo, implicar a todos los agentes de la cadena de valor para pedirles información de qué nos están vendiendo como envases, pero también pedir esa implicación por parte de los consumidores para ir hacia modelos de negocio más sostenibles como pueda ser la reutilización o el reciclaje. Y nada, pues con esto me quedo aquí. Eso tenéis mi contacto también. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Súper interesante, la verdad es que nos esperan muchísimos cambios y nos has dado un muy buen panorama. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Mariana, cuando quieras, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Bárbara, y gracias a Fundesplai por invitarme a dar esta charla. Desde Elisava estamos trabajando profundamente en estos temas y me parece muy adecuada la introducción que ha hecho Sofía, con lo cual hay ciertos parámetros que voy a saltar, pero en este contexto creo que es interesante que tengamos en cuenta que el diseño es un factor indispensable para poder producir estos cambios. Cuando tenemos conciencia de que nuestro sistema alimentario es un sistema anacrónico para nuestro momento que vivimos, es un sistema que tenemos que revisar y en el cual tenemos que encontrar todos aquellos puntos que son susceptibles de mejora. Hemos visto ahora algunos ejemplos que ponía Sofía en los supermercados, en los packaging en sí mismos, el intentar generar menos residuo cuando uno llega de hacer la compra en su propia casa, más allá de pensar en todos los otros momentos de la cadena alimentaria. Con lo cual, yo voy a hablaros del food design como un agente de cambio, el food design como una parte del diseño que trabaja y relaciona la alimentación con el diseño y también con la gastronomía, que a veces la vemos como algo lejano porque cuando hablamos de gastronomía nos da la sensación de que hablamos de alta gastronomía, y gastronomía es la relación que tenemos todas las personas con la comida, cuando comemos, donde comemos. Así que vamos a entrar, y os voy a compartir pantalla ahora, y vamos a entrar desde el punto de vista creativo en todo este campo que ha explicado Sofía. Bien, vamos allá. Vamos a hablar de ecodiseño de sostenibilidad relacionado con el food design, como os decía. Y vamos a empezar con esta imagen. Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco. Lo que nos espera de ahora en adelante es verdaderamente una página en blanco. No sabemos, no conocemos aquello que vamos a ver, pero vamos a ver un ejemplo. Vemos aquí una imagen de mucho público mirando un objeto que en este momento podemos entender que será una obra pictórica y que en realidad es la Gioconda. Esto es un screenshot del vídeo oficial del Museo Le Louvre de París, pero no sé si sabíais, pero hace unos años, exactamente en 1911, robaron a la Gioconda. Entonces, como dice Susan Goubart, en 1911 la Gioconda no estuvo allí por 2 años y mucha más gente fue a ver ese marco vacío que toda la gente que había ido a ver la obra en los 12 años precedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando no sabemos lo que va a pasar, a todos nos crea pues una incertidumbre, por un lado, relativamente morbosa, ¿no? O perversa, por otro lado, tenemos como ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Y después ciertamente también nos provoca cierto pavor o cierto miedo. Así que bueno, eso es el food design. El food design es aquello que todos decimos y repetimos, pero en realidad nadie sabe qué es. Así que esta ponencia creo que puede servir dentro del contexto general del que hemos hablado anteriormente para entender qué es el food design, hacia dónde nos dirigimos y cómo podemos de alguna manera plantearlo. Bien,
Cuando decimos food design hablamos de ecodiseño, porque todo elemento de food design tiene que estar dentro del ecodiseño. Y también hablamos de sostenibilidad, porque cualquier elemento diseñado en relación a la alimentación a día de hoy tiene que ser sostenible. Es decir, también cuando decimos diseño, el diseño contempla la sostenibilidad intrínseca en su término. Por otro lado, el food design también es transdisciplinar. Transdisciplinar significa que trabaja con distintas disciplinas de las cuales cada persona participante en el proceso es especialista, pero a la vez los demás saben un poco de las disciplinas de los demás. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una visión holística y podamos colaborar con comprensión y con sabiduría sobre lo que hacen los demás. Pero food design no es estilismo. Muchas veces la gente piensa que el food design es poner bonito un plato y eso lo hacen los chefs o los cocineros o los gastrónomos. Nosotros lo que hacemos es diseñar. Mucha gente piensa que Ferran Adrià podría ser food designer. Ferran Adrià es uno de los más grandes chefs que ha trabajado a nivel creativo en el ámbito de la cocina. Pero ¿qué sería Ferran Adrià si nadie hubiera hecho unas fotos tan maravillosas de sus platos, ¿no? Es decir, la dirección de arte y el estilismo y la gastronomía o la alta gastronomía forman un conjunto transdisciplinar para comunicar cómo se trabaja en este ámbito. Con lo cual, food design sí que es diseño al servicio del comer, cocinar, servir, distribuir o experienciar la comida. Diseñamos productos, espacios, experiencias interactivas, elementos de comunicación, material editable, diseño culinario, nuevos platos, texturas, formas, un montón de cosas. Pero en realidad hablamos de food design definiendo todo aquel proyecto que genere un cambio de hábito, un cambio social que ayude a la mejora del sistema de alimentación. Entonces, el food design a nivel de educación. ¿Por qué tenemos que hablar de nivel de educación? Porque la gente que se dedica hoy en día al food design no ha estudiado food design. Muchas veces ha estudiado otras ramas del diseño y con el tiempo se ha ido dedicando al diseño relacionado con la alimentación desde sus especialidades y a compartir de manera mayor o menor con el ámbito de la cocina, de la gastronomía o de la comida o de la industria alimentaria su sabiduría. En el ISABA lo que hemos generado son unos cursos dentro del ámbito del grado y dentro del ámbito de algunos másters en los que formamos a los estudiantes, primero en food design, con personas reconocidas dentro del sector. En este caso, pues vemos Fabio Parasecoli, que hizo un workshop sobre el pan con tomate junto con Chano Sagué, o Lucky Huber. Lucky Huber fue el primer diseñador que trabajó empleado en el Bulli junto con Ferran Adrià durante mucho tiempo. Generaron más de 250 objetos para poder cocinar mejor y generar un cambio que, como todos sabéis, se generó en el ámbito de la cocina y de la gastronomía. Toni Massanés, de Fundación Alicia, o Martí Guixé. Después hacemos sesiones creativas con los estudiantes en las que los estudiantes se plantean cuáles son las preguntas concretas que se tienen que realizar para poder generar soluciones para este sistema alimentario. También hacemos consultas con expertos online o offline. Y ahora os voy a pasar un pequeño vídeo para que veáis la visión de un grupo de estudiantes que terminó su grado en junio, ahora hace muy poco, haciendo un trabajo fin de grado de Elisaba en colaboración con el Celler de Can Roca. Bien, estos proyectos plantean desde herramientas lúdico-educativas para el ámbito de la educación hasta polvos colorantes surgidos del deshidratar residuos de los mercados de distintos alimentos para crear una gama de productos que se puedan utilizar para cualquiera en las cocinas, desde objetos que son mucho más especulativos. Hola a todos, me llamo Diego y soy diseñador. Hoy nos encontramos con Jorge en una cocina industrial presentando Depende, un proyecto colaborativo que une diseño y gastronomía en una experiencia sensorial.
Con este nuevo utensilio separaremos el sentido del gusto y olfato, siendo los únicos sentidos que más dependen el uno del otro. Lo haremos mediante la reproducción de un plato con 2 gotas. Aplicando el diseño desde la conceptualización, desarrollo y formalización, el utensilio ha sido trabajado de forma conjunta con una serie de joyeros, modelando la forma digital desde lo orgánico y paramétrico para finalmente obtener una pieza reproducible en microfusión. Depende, invita al cambio, experimentar y sentir, a soñar con un mundo en el que con una única gota, o incluso con 2, podamos llegar a alimentarnos. Bien, este proyecto, como veis, era muy especulativo, pero hablaba de la soberanía alimentaria. Lo mismo que habla aquí en El funeral de la leche, que es un documental que veréis próximamente, ha salido mucho en los medios, donde se habla de aquellos productores que están terminando o cerrando sus granjas porque al final el sistema hace que los pequeños productores dejen de existir, o distintas experiencias, como vais viendo aquí. Con lo cual, el food design en realidad es un agente de cambio. ¿Qué quiere decir? Que diseñamos productos, experiencias y servicios para poder generar un cambio. ¿En qué puntos de la cadena alimentaria podemos actuar? Pues desde la agricultura, que evidentemente tiene que ser sostenible. Por otro lado, en la cocina, que también tiene que ser sostenible. Hablábamos antes del ámbito de la gastronomía. Todo esto crea un residuo orgánico con el que podemos hacer 2 cosas. Por un lado, volver al campo para que recicle, o por otro, crear nuevos materiales orgánicos. También hablamos de nuevos productos como el Notpla, que es un líquido envasado en un envase que es absolutamente sostenible y comible, o nuevos servicios como My Real Food, que lo que hacen es hacernos comprender cuál es mejor o cuál es la comida que nosotros mejor podríamos tomar. O otras experiencias, como puede ser comer nuevos objetos o diseñar nuevos objetos comestibles. En este caso es un ejemplo de Eura, en el que es divertido ver cómo los niños comprenden que van a comer algo que ellos ya conocen, pero lo que no saben es que en realidad es muy distinto a nivel nutricional y en realidad es muy distinto como huella de carbono a nivel sostenible. ¿Qué es? Son galletas. Un ketchup y todo, ¿eh? Bien, los niños consideran que es algo conocido, les hace mucha ilusión, pero no saben que en realidad están comiendo proteína vegetal. Todas estas nuevas experiencias son las experiencias que vamos a ir viviendo y vamos a ir, observando como parte de este cambio. ¿En qué nos vamos a centrar ahora en lo que me queda de presentación? En los nuevos materiales orgánicos, porque si bien en el ISABA con todos los proyectos los estudiantes eligen y deciden, en esta charla hablando de ecodiseño, he preferido enseñaros algunos proyectos que están relacionados entre sí en este tema. Bien, vamos a empezar por un proyecto en el que se cambia esto, que es residuo de fruta, por esto, que en realidad es un objeto hecho con el residuo de la fruta generada por el Hospital Sant Joan de Déu. El proyecto se llama Ali y habla de un servicio de robot para food design. Está hecho en el ISABA en colaboración con PILS por la estudiante Elizabeth Sebastià. Bien, conocemos el ámbito de la medicina, que es un ámbito duro, y el ámbito de la medicina para niños todavía más. El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha hecho un cambio abismal en sus instalaciones y a partir de ahí hemos generado una propuesta de colaboración en la que esta estudiante combina un brazo robótico con food design en un hospital de niños para generar zero waste. ¿Qué significa? Que va a hacer un objeto que ayude a los niños a distintos niveles, ¿no? Este brazo robótico al final lo que hace es que recoge todo el residuo vegetal, es decir, de la fruta y de la verdura, y a partir de ahí genera formas. Por un lado da fruta a los niños y por el otro con el residuo genera formas con moldes que son los órganos del cuerpo humano. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que los niños obtienen estas especies de juguetes con formas para después poder entender mejor lo que les va a pasar. Entonces, evidentemente esto genera un soporte emocional, reduce la ansiedad, entienden la intervención quirúrgica
Este es un poco digamos, el aspecto que se obtiene. Y lo que sucede es que hay distintas máquinas en el hospital. Evidentemente es un proyecto que no se ha llevado a cabo, son proyectos que llegan hasta un punto y después a veces se terminan y a veces no, pero en este caso pues sucede lo mismo, ¿no? Hay como un brazo robótico que les está dando la comida a los niños en una máquina, que es la máquina donde se hacen distintas pruebas, para que los niños puedan entender o tener una relación mejor con todo el entorno hospitalario. Vemos aquí distintas fases del proceso donde se han testado los objetos, donde los objetos son de distintos colores en función del órgano y donde los niños se ha testado que juegan con ellos. También el proceso de realizar objetos con materiales orgánicos para que después, como vemos aquí, pues sean sostenibles, pero además tengan una parte emocional o psicológica emocional que pueda colaborar con el hecho en sí de mantener al niño más cercano a la situación. Otro proyecto que os voy a explicar se llama Efímera. En este caso vamos a hablar de la caseína de la leche, que se convierte en un hilo para moda, para hacer objetos de moda, para hacer, pueden ser jerseys, faldas, camisetas, y que se basa en entender que el waste, es decir, el residuo, es un error del sistema y nos debemos hacer responsables. Este proyecto está dentro de un máster en ingeniería en el que damos clase y a partir de aquí lo que se hace es que se trabaja con la tira de la leche, con la fibra de la leche para conseguir un hilo de leche. Como veis aquí, la formalización lo que termina es consiguiendo un hilo que puede servir para hacer piezas de ropa. Otro proyecto interesante que os puedo explicar habla del residuo orgánico en los mercados. A partir de esta idea se recoge el residuo orgánico de los mercados para crear un bioplástico. En este caso, el proyecto se llama Agro. Nace de la intención de crear workshops y digamos que a trabajar con la economía circular en los mercados donde hay muchísimo residuo. Es un proyecto de colaboración de Elisava con Spice Sucra. Como sabemos, en los mercados pues nos ofrecen tenemos que ver siempre que está todo lleno, porque esto nos va a hacer que estemos mucho más convencidos de lo que vamos a comprar, pero cuidado, porque ahí no reciclan y porque el 76% del residuo orgánico no está reciclado en los mercados, con lo cual aparece la idea de recogerlo y crear bioplásticos. Y vamos a definir bioplástico, que puede ser que haya alguno de vosotros que no entienda o no sepa exactamente qué es, y es un tipo de plástico derivado de productos vegetales. Se mezclan los residuos vegetales con cierto tipo de productos que lo que hace es que después tengan consistencias similares, ¿no? Estos productos pueden ser glicerina, fécula de maíz, vinagre de blanco, agua y piel de fruta. Esto es exactamente lo que utiliza Agro para hacer sus bioplásticos, ¿no? Como podéis ver aquí, es algo muy artesanal. Ahora acaban de abrir un estudio y podéis mirarlo online. Ahora veréis cómo funciona. El plástico se seca y después se convierte en un elemento similar a lo que veis aquí. Hay distintos residuos con los que se pueden hacer bioplásticos, y después se pueden generar los objetos que queráis. Evidentemente no es resistente al agua, si lo pones en el agua se deshace, pero si no, pues tiene una durabilidad de unos 4 meses. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Pues resistencia al peso 2 kilos, al agua media, como os decía, durabilidad 2 años, puede durar 2 años, 4 meses en el propio estado perfecto. ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues se puede con láser generar como si fuera papel, y a partir de ahí, ¿qué ha hecho Agro? Agro ha generado un kit que se puede obtener de distintas maneras a través de su web, donde lo que hacen es, por un lado, hacer un montón de workshops y por otro, tú puedes hacerte el bioplástico en tu casa con tus propios residuos, ¿no? Con lo cual, veis que esto era ahora en el Design Market este fin de semana, parecen telas en realidad para poder hacer lo que nosotros queramos con ello. También han estado en el Dubai Design Week. Otro ejemplo que os voy a poner también de biomateriales, en este caso hablamos de la alcachofa, para entender que el residuo de la alcachofa es casi el 70%, porque lo que utilizamos es el 30%, y este proyecto habla del paso de la alcachofa a este material, que es un material que se llama B-Green.
Bien, BeGreen, como habéis visto, surge de crear un biomaterial a partir del residuo de la alcachofa. De lo que se trata es de crear un elemento que pueda servir para cubrir elementos o objetos que tengan comida y, por otro lado, para sustituir las servilletas de un solo uso que, como sabemos, pues crean mucho residuo. Se puede lavar y tiene la consistencia, parece como si fuera un cuero, pero es suficientemente elástico como para poder generar todo este tipo de usos que estáis viendo. Bien, casi por último, pluma es otro ejemplo. Hablamos del calamar y de la pluma del calamar. Todos sabemos que el pescado y que muchos alimentos se transportan en cajas de Porexpan, y pluma lo que trabaja es intentar que todo este residuo que podemos ver aquí de cajas de Porexpan se convierta en cajas hechas con la pluma del calamar. Pluma lo que plantea es que haya distintos objetos, como veis aquí, por un lado las cajas, por el otro bandejas y por el otro el papel que envuelve el pescado, porque el material es suficientemente dócil y maleable como para poder generar distintos grosores y con ellos distintos usos. En este caso podemos ver que hay una economía circular, que verdaderamente el residuo se utiliza. Es cierto que el residuo del calamar nunca se le había dado un uso, y en este caso pues, se está utilizando para hacer este objeto. Y como veis aquí, los 3 tipos de usos son distintos, pero se podrían incluso buscar muchísimos otros porque el material lo permite. Bien, y por último os voy a hablar de Voilà, que es un caso muy especial. Fue uno de los primeros proyectos que surgieron en el ISAB en esta línea de Food Design en el 2018. A partir de aquí, la estudiante pues, determinó que lo que quería hacer era pues, modificar el sistema y cambiar los cubiertos de un solo uso por los cubiertos comestibles. Aquí vemos lo que era el proyecto mientras hacía el proceso en la escuela. Son proyectos que mientras se hace el proceso en la escuela se piensa en una posible solución después a nivel de spin-off o startup, pero es cierto que al ser de los primeros, pues era más especulativo, y cuando llegó a su presentación final, la pregunta fue, ¿pero tú esto lo quieres desarrollar? Porque había muchos proyectos en el mundo desarrollándose parecidos, pero ninguno estaba teniendo éxito. La estudiante quería desarrollarlo, se llama Laura Gispert, y a partir de ahí generó la marca en el propio proyecto, y es la marca que ella sigue utilizando ahora en el mercado, y aparece entonces en la escena un chef, porque ¿cómo una diseñadora va a pensar en cuál va a ser la manera ideal de generar un cubierto comestible, ¿no? Pues la gastronomía tiene que entrar. Entonces, en este aspecto, pues este chef, que es Chano Saguer, que es uno de los fundadores de Spice Sucra, que ahora tiene su propia entidad en México que se llama Cuina. Juntos ayudamos a Laura desinteresadamente a buscar cuál era la mejor fórmula para generar estos cubiertos comestibles, empezando con moldes básicos, y ahora, bueno, pues si veis en los medios sale por todas partes, pero además está generando una colección de distintos objetos. Como veis, hay cucharas, hay removedores, habla absolutamente de economía circular, y después a partir de aquí también palitos de helado, como podéis ver, removedores de café. Y más allá de esto, de lo que habla es de que se puede hacer un montón de cosas, porque a veces yo me he encontrado, esta es una imagen, y fui a una conferencia y me encontré que las personas estaban comiendo con estas cucharas, ¿no? También vi en las redes antes del jueves pasado pues, que la mesa de Navidad Zero Waste para 600 personas de la Generalitat, comida de Navidad, aparece Voilà Bio, donde el mismo chef, que es Xavi Morón de Hidden Factory, generó solo 2 bolsas de basura. Entonces hay un movimiento de gente desde el diseño, desde la gastronomía, tomando parte en este encuentro para que las cosas cambien y sean distintas. A partir de aquí hablábamos de difundir, ¿no? Evidentemente la manera de difundir estos proyectos muchas veces es acceder a premios, porque a veces en los premios hay dinero que permiten a estos estudiantes intentar tener spin-offs o startups. Y después, muchas veces también es interesante ponerse en contacto con organizaciones como Fork, de la cual yo soy fundadora. En el World Food Design Day del año pasado pues había 70 proyectos que hablaban de sostenibilidad y de food design, pero hay muchas otras organizaciones trabajando en este camino. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hemos trabajado y vivido muchos años en un mundo en el que el diseñador, la gastronomía, la industria alimentaria, el food design, todo está muy separado. Nuestra visión es que estemos juntos, que podamos trabajar conjuntamente. Y muchas de las personas me preguntan, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿No? Pues lo que podemos hacer es preguntar, preguntar, preguntar. Si voy a comer a un restaurante y resulta que me sirven
hoy, a día 20 de diciembre, calabacín, pues puedo decir, perdona, pero el calabacín no es de un periodo más cálido. Y si todos lo preguntamos, generaremos un cambio, ¿no? Poco a poco estas preguntas irán haciendo que todos seamos parte de este cambio, para entender que sí que se puede, pero tenemos que estar juntos intentándolo. Así que bueno, si Obama fue presidente de los Estados Unidos, yo creo que, como dice Martin Heflesreiter, yo siempre decía yes we can, pero él me dijo el otro día no, yes we do. Así que vamos todos juntos para intentar hacer este cambio y conseguirlo. Muchas gracias, Fundesplay. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. Yo creo que nos has definido y contextualizado muy bien el food design como agente del cambio, con estos ejemplos maravillosos del Big Green, del agro, pluma y el voilà, o sea, súper interesante realmente. Nosotros tenemos ahora 3 minutos, a ver si nos da para hacer, a ver lo que tenemos de preguntas. A ver, como consumidores, entre los biomateriales, ¿cómo y dónde nos podemos informar sobre cuáles son los materiales con menor impacto ambiental? O sea, ¿cómo nos podemos informar de ello? Y por último, también, mira, ya os hago las 2 preguntas. ¿No deberíamos estar aprendiendo a hacer biomateriales en nuestra propia casa? Bueno, Vale, si quieres, perdona, disculpa, Sofía. No, es que el ejemplo de agro ellos hacen talleres, ¿no? Mariana, para poder hacer Sí, esto. en la web de Agro lo pueden ver. Yo creo que biomateriales podemos hacer todos en nuestras casas. No es nada complejo, es muy sencillo. Lo importante es que en nuestras casas podamos generar menos residuo. Eso pasa por pensar y preguntarnos a nosotros mismos cómo compramos. El momento en que decidimos en el supermercado, en el que supermercado, mercado, agricultor, cada uno toma decisiones, ¿no? Puede ser que la decisión que toma es no comprar más verdura y fruta en el supermercado y comprarla directamente a un agricultor. Pues eso lo que hace es, pues, reducir mucho la huella de carbono, reducir evidentemente el residuo, el plástico, etcétera, ¿no? Pero si uno no tiene esa posibilidad, por las razones que sea, cuando en el supermercado, en los puntos de venta, tenemos mucha oferta, que evidentemente no la decidimos nosotros, sino que lo que hacemos es someternos a la oferta del punto de venta en el que nosotros compramos, podemos decidir comprar o no comprar en función de nuestros valores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con ese residuo también podemos decidir qué hacer. Podemos decidir reciclarlo y bajarlo a la puerta de tu casa al contenedor, podemos decidir compostarlo, podemos decidir hacer bioplásticos o podemos decidir hacer mermeladas o lo que queramos. Y la pregunta que me hacen todos en general es, claro, pero si nunca tenemos tiempo de nada, ¿cómo vamos a hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, haciendo referencia a lo que decía Sofía antes íbamos al supermercado y nos llenábamos de bolsas de plástico, ahora llevamos nuestra propia bolsa. Si hemos aprendido a hacer eso, también por la calle no había casi papeleras y ahora hay papeleras con bolsas de basura. O sea que las cosas cambian y si nosotros queremos que cambien, van a cambiar más y más rápido y es necesario que estemos en ello. Entonces, si queremos hacerlo, lo podemos hacer, bioplásticos o cualquier tipo de manipulación con los residuos. ¿Qué ibas a...? Gracias, Mariana. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sofía, ¿nos querías decir algo? sí, yo quería comentar que al final hablamos de biomateriales y ojo porque existe un gran rango, ¿no? Cuando hablamos de biobasado no es lo mismo el origen que pensar en lo que pasa al final del ciclo de vida, que entonces es cuando estamos hablando de envases que puedan ser compostables, porque biodegradable lo es todo, también nosotros o un plástico. La cosa es cuánto tiempo se va a biodegradar y qué efectos va a causar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo os diría, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Mariana, es decir, si nosotras como consumidoras, como consumidores, hacemos elecciones responsables, lo primero es intentar reducir, es decir, ir con nuestros propios envases en caso de que esto no es posible, porque muchos productos no lo consiguen. Yo os diría una cosa, en los supermercados tienen los retailers la obligatoriedad de pedir las fichas técnicas a sus proveedores. ¿Qué significa esto? Que en este caso no nos vamos a encontrar, por desgracia, pero una de las
de las iniciativas que acabamos de ver, por ejemplo, con Mariana, ¿no? Porque esto igual lo encontramos más en puntos de consumo, como era el caso de Voilà, pero en lo que es el punto de venta, ¿no? Un paquete de arroz vendrá, si nos dicen que es un bioplástico, entonces miremos que esté el sello de compost, porque los retailers piden a gran escala y si piden a gran escala, entonces sí pueden demandar, solicitar a sus proveedores que tengan estos sellos, como pueda ser el origen, pero sobre todo qué pasa al final del ciclo de vida, ¿no? Y ahí es donde existen sellos como puede ser el sello de compostabilidad. Entonces, yo os diría que lo primero, informémonos bien de qué significa cada uno de estos conceptos y después que nos fijemos también, ¿no? Como consumidores en esta información que se nos puede dar. Vale, perfecto. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias también a todos los asistentes que nos han estado acompañando esta jornada. Y bueno, que paséis muy buenas tardes y buenas fiestas también. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias, Bárbara. A vosotras.